El tiempo, a veces, huele a vainilla y fresa, a leche condensada en un cono que se derretía demasiado rápido. Danesa 33 no era solo una paleta helada, era la sensación del domingo por la tarde, la recompensa por la semana, o el pretexto para que la familia se sentara en la misma mesa. ¿Recuerdan el peso de esos cascos de fútbol americano? Rígidos y llenos de un helado que se sentía artesanal, denso, con ese toque de sabor local que ninguna marca extranjera pudo imitar. Era el lujo sencillo de una niñez que olía a verano eterno, a azúcar y a ese silencio denso después de la comida. Luego, en la mochila, aguardaba un tesoro de menor costo, pero igual de valioso: el chicle motita. Un cuadrado diminuto, color verde o rosa intenso, que prometía 5 minutos de sabor a plátano o cereza. Un sabor que se agotaba rápido, sí, pero que dejaba una dulzura áspera y necesaria. Un residuo de infancia que se compraba con 1 o 2 monedas en la tiendita de la esquina. Un chicle que se compartía en el recreo, que se estiraba para hacer la burbuja más grande, hasta que reventaba en la cara con ese ruido de goma y azúcar. Si lograste evocar esos 2 sabores, es porque creciste en el México que se fue, en el país que se desdibujó entre el cambio de siglo y la prisa digital. Y no hablo solo de marcas que cerraron, hablo de rituales que desaparecieron, de la infraestructura de una vida que, sin darnos cuenta, fue borrada del mapa. Hoy, en este viaje nostálgico, nos detendremos a observar medio centenar de fragmentos de esa vida, 50 cosas que definieron la cotidianidad mexicana y que, para la generación actual, son casi arqueología. Y si logras llegar hasta el final, descubrirás un eco, un sonido que marcó el pulso de la capital, un símbolo de movimiento que hoy solo existe en el eco de las viejas fotografías. Piensen por un momento en el sonido de una llamada urgente. Antes de que el celular fuera una extensión del cuerpo, ese sonido estaba encapsulado en la cabina azul de Telmex, una estructura solitaria, a veces vandalizada, a veces impecable, siempre esperando la moneda que activaría la conexión. Era el punto de encuentro, el lugar donde se pedían rescates de fiestas o donde un adolescente, con el corazón latiendo rápido, marcaba los números de su primer amor. La cabina telefónica exigía valor, no había privacidad, el tiempo era limitado y el destino de la conversación dependía de la última moneda de 5 pesos. Desaparecieron con la misma discreción con la que llegaron, dejando ese vacío metálico en las banquetas, un monumento mudo a las palabras no dichas y a la paciencia perdida. El sabor de la espera también tenía una forma particular, la de un Boing en botella de vidrio. El líquido color guayaba, mango o tamarindo, contenido en un envase de vidrio grueso y frío, comprado en el refrigerador blanco y ruidoso de la miscelánea. El acto de entregar el casco vacío para recibir el lleno era una lección de economía circular, una práctica de reuso tan natural que ni siquiera se pensaba como ecología. El sonido del destapador rasgando la corcholata, el burbujeo dulce y esa sensación de frescura que solo el vidrio podía ofrecer. El Boing sigue existiendo, sí, pero el Boing de vidrio retornable, el que se intercambiaba, ese se quedó en la década de la inocencia. Nuestras casas, mientras tanto, se movían al ritmo de la señal que se captaba con dificultad. La televisión no era alta definición ni plana, era un mueble en la sala, con una panza profunda, y sobre ella las inconfundibles antenas de conejo. 2 varillas metálicas, a veces con papel de aluminio pegado, que había que mover, ajustar, girar, hasta encontrar el punto exacto donde la imagen dejaba de nevar y se volvía reconocible. Ver siempre en domingo era un acto familiar y colaborativo. «Aguanta ahí, no te muevas, ya se ve bien». Hoy, un clic basta para elegir el destino audiovisual. Pero la pérdida no es solo la de la antena, sino la de esa pausa obligada, esa paciencia colectiva que nos obligaba a estar juntos.
Y si la televisión fallaba, siempre quedaba la cita con la pantalla grande. Hablo de los cines de barrio, esos gigantes con nombres grandilocuentes. Eran templos de arquitectura sobria, con una sola sala enorme y butacas de terciopelo gastado. Con la llegada de los multiplex se fueron desvaneciendo. Pero no todos los juegos eran de cine o televisión. Para los niños de los 70 y 80, la calle era el campo de batalla, y la moneda de cambio, la canica. Y no cualquier canica, sino la de vidrio soplado, la que se hacía en talleres mexicanos, con remolinos de colores en el centro. El sonido del clac seco contra el pavimento era el eco de una niñez sin prisa. ¿Lograste sentir el olor del pavimento mojado mientras jugabas con esas canicas? Si la respuesta es sí, este canal es el lugar donde el tiempo se detiene. Dale suscribir ahora mismo, porque lo que viene a continuación es un viaje aún más profundo al México de tu memoria. Segundo bloque. Ese juego de canicas se terminaba con el grito de la madre o el recuerdo de una misión: ir a la tortillería. Y aquí es donde la nostalgia se vuelve cálida, se vuelve tangible. Hablo de las tortilladoras de barrio, esos locales pequeños donde el aire era espeso, saturado de vapor de maíz cocido y cal. No era solo la compra, era la espera junto a la máquina manual, observando el lento y perfecto proceso en que la masa se convertía en círculo. Y el momento cumbre, el pilón. Esa tortilla extra, recién salida, caliente como un abrazo, que el encargado te regalaba y que uno comía en el camino, sin sal, sin nada, con las manos envueltas en papel de estraza. El olor a masa fresca impregnaba la calle y era el aroma de la cena en miles de hogares. Hoy, la industrialización del maíz y las grandes cadenas han silenciado muchas de esas máquinas, llevando consigo el ritual del pilón y el alma artesanal del alimento fundamental. Y si el aroma del maíz era la base, el de la tinta vieja y el papel era el alimento del imaginario. México tuvo un emporio editorial de revistas de historietas que vendían millones de ejemplares: Calimán, Memín Pingüín, Chanoc, Lágrimas y Risas. Eran la cultura popular en papel, los héroes locales con rostro y alma mexicana, leídos por niños, adultos y obreros. Los dibujantes, los guionistas, crearon un universo vasto que se extendía de mano en mano, de puesto de periódicos a camión. La llegada del Internet, la crisis de las papeleras y el cierre de grandes editoriales borraron ese imperio. Hoy, un ejemplar de Calimán se vende como una reliquia en el tianguis, un recordatorio de que antes las historias de aventura se tocaban, se coleccionaban y la tinta te manchaba los dedos. En las calles, el sonido del motor inconfundible anunciaba la llegada o la partida. Aunque de diseño alemán, el bocho clásico fue el auto del pueblo mexicano. Producido en Puebla desde 1967 hasta 2003, era el vehículo familiar. El taxi, antes verde, luego amarillo, el auto para todo. Resistente, económico, con ese zumbido característico del motor en la parte trasera. Era el coche de las anécdotas, del viaje apretado y caluroso, el que se arreglaba con alambre y mucha inventiva. Su despedida fue una declaración de época. La sencillez y lo práctico daban paso a lo complejo y lo desechable. Hoy, ver un bocho impecable es ver un fragmento de una identidad vial que se fue para siempre. Y ese mismo carácter de lo local y lo manual se veía en los juegos. En los tianguis, en las ferias escolares, estaban los juguetes de madera hechos en México. Trompos, yoyos, valeros. Piezas únicas, talladas con marcas de cincel y pintadas con colores vibrantes y a veces imperfectos. El trompo, al girar, no solo zumbaba, sino que parecía vibrar con el alma del artesano. El valero, con su movimiento rítmico, exigía una precisión que hoy se perdió en el automatismo de las pantallas. Con la invasión del plástico chino y la producción masiva, esos artesanos y sus talleres cerraron, dejando un hueco en el juego que ni el más sofisticado videojuego puede llenar. Finalmente, el sabor de la reunión social se medía en la botella. Las bebidas en botella retornable de vidrio, como Sidral Mondet,
Mirinda o Pepsi eran parte de la economía doméstica. Llevar los cascos vacíos a la tienda y descontarlos del precio era parte del rito de compra. El sonido de esas botellas chocando al ser acomodadas en la caja de plástico era música de barrio, un eco de sustentabilidad que se practicaba sin teorías. El vidrio conservaba la bebida más fría, el gas se sentía más vivo. Hoy, el desechable domina, y aquella cultura del retorno, del cuidado de la botella, se desvaneció. Un acto tan simple como entregar una botella vacía, hoy se siente como una pieza de historia. Tercer bloque. La espera en la fila de la tienda, con las botellas de vidrio, a menudo terminaba con la compra de un gusto prohibido. Pienso en el chocolate Carlos V original. Antes de que fuera una marca global y de que su receta se aligerara, cuando aún lo producía la Azteca, tenía un sabor más denso, un amargor profundo y una textura que se sentía sólida. Un chocolate de verdad. Era el premio, el pago o el detalle romántico en la escuela. El envoltorio cambiaba con los años, pero el sabor permanecía inconfundible, una promesa de dulzura que se rompía con el primer mordisco. Hoy, la barra sigue en los estantes, pero muchos aseguran que aquel rey de los chocolates perdió su corona ante las reformulaciones industriales. El gusto se hizo más genérico. El recuerdo, sin embargo, sigue siendo intenso. Esa misma sensación de autenticidad se hallaba en la fiesta popular. Antes de que las piñatas fueran de cartón ligero o plástico, se usaba el barro. Una olla de barro, rígida y frágil a la vez, cubierta con papel de colores brillantes. Romperla no era solo golpear, era un acto que implicaba riesgo. El sonido del golpe era grave, y cuando finalmente estallaba, los pedazos de barro volaban junto con los dulces. Era común una raspadura o un moretón, pero la euforia del estallido era total. Hoy, por seguridad y facilidad de producción, el barro fue reemplazado por estructuras más amigables. Se perdió el peligro, pero también la catarsis de ese golpe definitivo que ponía fin al ritual y liberaba el tesoro. El olor a fiesta y tradición nos lleva al aroma de las abuelas. El perfume Maja y el jabón rojo de envoltura dorada no eran solo productos, eran la fragancia de los cajones de ropa blanca, de los baños con azulejos de patrón antiguo. Maja, creado en 1918 y fabricado en México desde los años 40, se convirtió en el aroma clásico de la señora mexicana, un perfume atalcado, elegante, discreto. Era el olor de la visita, del abrazo. Las nuevas modas y marcas lo fueron desplazando, pero basta oler una pastilla de ese jabón para que la memoria detone. El comedor con cortinas de encaje, el sonido apagado de una radionovela y esa quietud profunda de las casas antiguas. Y si la abuela olía a Maja, la juventud olía a energía eléctrica y adrenalina. Los templos de la infancia noventera fueron las maquinitas de esquina, locales oscuros y ruidosos, llenos de luces parpadeantes y el olor a frituras y sudor concentrado. Street Fighter, King of Fighters, Metal Slug. Con una moneda de $1, uno entraba a otro mundo. Se formaban amistades efímeras, se creaban competencias intensas, se aprendía a esperar turno. La maquinita no solo te quitaba monedas, te enseñaba a compartir y a aplaudir la destreza ajena. El auge de las consolas caseras sentenció su desaparición, cerrando esos espacios donde el juego era público, ruidoso y socialmente obligatorio. Esa misma sensación de juego compartido ocurría frente al televisor, al ritmo del ritual dominical. Durante 48 años, En Familia con Chabelo fue la cita ineludible. El amigo de todos los niños, con su voz inconfundible, sus catafixias y los regalos de bicicletas y muebles troncoso, unía a familias enteras frente al Estudio 2 de Televisa Chapultepec. Chabelo no era solo un personaje, era el ancla de la infancia colectiva, la garantía de que el domingo tendría un inicio feliz y predecible. Su final en 2015 no fue solo el fin de un programa, fue el cierre de una era para la televisión familiar en México.
El vacío que dejó en la mañana dominical aún resuena. El fin de la era Chabelo coincidió con la desaparición gradual de otro ícono de la cultura impresa, el diario. Ovaciones fue durante décadas el periódico deportivo de México por excelencia. Sus titulares en letras gigantes, sus portadas vibrantes sobre Cruz Azul, América o Chivas, colgaban en todos los puestos. Leer el marcador en papel o la crónica apasionada del partido de anoche era parte del ritual matutino de miles de aficionados. Dejó de circular impreso en 2011, y con ello se fue el olor a tinta fresca y la textura de las páginas que se doblaban para guardar el resultado. Hoy, la inmediatez digital lo reemplazó, pero se perdió esa emoción táctil que solo el papel podía ofrecer. El fútbol y el ritual social también tenían su expresión en pequeños rectángulos de papel engomado. Los álbumes de estampas del Mundial México 86 no fueron solo una moda, fueron un fenómeno social. Panini y Salo lanzaron álbumes especiales con los estadios, las selecciones y la mascota Pique. Llenarlos era una misión familiar. Se intercambiaban estampas a gritos en los recreos, y la frase "repe" era una declaración de guerra amistosa. El acto de pegar con cuidado, de completar la página, generaba una emoción que los álbumes digitales de hoy no logran replicar. El olor a papel nuevo, el pegamento sobre la foto y la obsesión por conseguir la estampa de Maradona o Hugo Sánchez son recuerdos que quedaron atrapados en el tiempo. Y si de rituales se trata, las botanas que se comían mientras se llenaba el álbum también han cambiado. Antes de la hegemonía de las grandes corporaciones, las botanas locales dominaban las tienditas. Yumi, Totis y Chisi eran infaltables. Eran más grasosas, más baratas, con sabores a chile y limón más intensos y a veces menos uniformes. Sus envolturas de colores neón eran un grito visual en el estante. Algunas marcas fueron absorbidas, otras simplemente quebraron ante la competencia. Hoy, sus envases son piezas de nostalgia urbana, recordatorias de que el snack de la tarde también tuvo un origen profundamente mexicano y artesanal. Ese mismo carácter de lo local e irrepetible se encuentra en los juguetes que nos acompañaron. La Lily Lady, la fábrica mexicana, fue un gigante nacional desde los años 50 hasta los 80. Fabricó versiones locales de los grandes juguetes internacionales, desde Star Wars hasta Mazinger Z y El Santo. Sus figuras tenían ese toque ligeramente diferente, a veces imperfecto, que las hacía únicas. La crisis económica y la apertura indiscriminada a las importaciones la llevaron al cierre en 1986. Hoy, sus creaciones son objetos de culto que se venden a precios astronómicos entre coleccionistas, un recordatorio de que México fue, alguna vez, una potencia juguetera. La sencillez también se perdió en el arte de mover el cabello. El gel moco de gorila original, antes de globalizarse, tenía un aroma y una textura distinta, y era el emblema de la juventud de finales de los 90. Al mismo tiempo, el perfume Fresca, económico y ligero, era la fragancia de la secundaria, el primer intento de sofisticación de una generación de adolescentes. Ambos productos evolucionaron, cambiaron sus fórmulas y su presentación, y en ese proceso, esa esencia original, ese aroma inconfundible que marcaba una época, se desvaneció, dejando solo el recuerdo olfativo de esos años despreocupados. Antes de los mensajes de voz y los emojis de corazón, la expresión del amor y el respeto pasaba por un ritual de profundo arraigo mexicano, las serenatas. Contratar a un trío, usualmente de madrugada, para que llegara bajo la ventana a cantar boleros con guitarras y requintos, no era un acto fácil. Requería valor, coordinación y un profundo sentido del romanticismo. Era una tradición que combinaba la música, la poesía y el drama urbano. Un eco del México de Agustín Lara. Hoy, esta costumbre casi ha desaparecido, sobreviviendo solo en pueblos o en fechas específicas. Pero cuando una guitarra suena bajo la ventana, el tiempo se detiene, y por un instante, volvemos a ser ese país de canciones y suspiros. Ese romanticismo se encontraba en el movimiento lento y cadencioso de la ciudad.
Pensemos en los taxis bochos verdes. Durante años, el Volkswagen Sedán, pintado de verde y blanco, fue el paisaje móvil de la capital. Eran económicos, ruidosos y tenían esa peculiaridad de ser casi irrompibles. Se veían por millares, subiendo pendientes, sorteando el tráfico con su motor trasero zumbante. En 2012, salieron de circulación oficialmente. Hoy, ver uno es un golpe seco de nostalgia, un símbolo rodante de la vida cotidiana que se movía a un ritmo distinto, más humano, menos apresurado. Fueron más que autos, fueron confesionarios rodantes, oficinas efímeras y el primer medio de transporte de incontables citas. El concepto de lo público y lo comunitario también se ha perdido. En los años 70 y 80, muchos municipios montaban cines al aire libre en las plazas. Se proyectaban películas nacionales con el cielo como techo, y la gente llevaba sus propias sillas, cobijas y elotes. Era cine gratuito, popular, una reunión social bajo las estrellas. El sonido del proyector, mezclado con el canto de los grillos y la risa espontánea de la gente, creaba una atmósfera que ninguna sala moderna puede igualar. Con la expansión del cable y el Internet, esas funciones desaparecieron, y con ellas, una forma de entender el ocio como un acto de comunidad. La identidad mexicana no se borró de golpe, sino que fue desmantelada pieza por pieza. Las zapaterías Canadá, con su eslogan «Zapatos Canadá, los que le gustan al mexicano», eran sinónimo de calidad y fabricación nacional desde los años 40. Sus aparadores estaban en las mejores avenidas y sus comerciales eran parte de la televisión obligatoria. No sobrevivieron a la apertura comercial de los 90. Hoy solo quedan algunos letreros viejos en fachadas olvidadas, un mudo testimonio de un esplendor industrial que no pudo resistir la globalización. Y si has llegado hasta este punto, es porque compartes la sensación de que el México de tu memoria sigue vivo, justo debajo del pavimento de la modernidad. Llegó el momento de la promesa, el sonido que marcaba el pulso lento y eléctrico de la ciudad. Hubo un tiempo en que las calles de la Ciudad de México eran recorridas por los tranvías eléctricos. Eran largos, con piso de madera crujiente, y ese zumbido metálico que se aceleraba o se frenaba con la campanilla del conductor. Al caer la tarde, las chispas que saltaban de los cables iluminaban las avenidas como pequeñas luciérnagas urbanas. La gente viajaba colgada de la parte trasera, con el aire fresco en la cara y el olor de las tortas del puesto de la esquina entrando por las ventanas abiertas. El tranvía era el sonido de una capital que soñaba y se movía sin prisas. Con la llegada de los autobuses, el metro y la prisa del siglo, las vías quedaron sepultadas y la campanilla se apagó para siempre. El tranvía eléctrico es el símbolo de una época donde la tecnología servía al movimiento, pero también al espíritu. Es la pieza final de este rompecabezas nostálgico. Ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas cosas te ha tocado más el corazón? Déjanos un comentario y comparte este video con alguien que recuerde el sonido de esa campanilla. Porque solo así, reviviendo estos tesoros, el México de nuestra memoria nunca desaparecerá.